Buenas, soy Axel Yera, yo la reacción del capítulo número 16 de Gnosia. Y bueno, en el episodio anterior, tremenda partida llegamos a tener. Justamente continuando pues con la partida del episodio pues ahí anterior, habiendo declarado pues a Rakio como pues el Gnosia. Pero bastante potente ahí la jugada, pues que termina siendo pues este mismo, logrando pues ahí generar un poco pues ahí de duda, habiendo pues ahí un vaivén ahí de que no, tú eres el Gnosia, no, tú lo eres y tal. Y al final, viendo como bueno, nuestra querida Kukrushka pues termina sacrificándose pues para darle un poquito pues ahí de ayuda a nuestro querido Yuri. Lamentablemente terminamos viendo pues el empate ahí entre los votos entre este Rakio y este Yuri, viendo, o sea, como pues jodidamente, o sea, tenían que deshacerse de uno de los Gnosias sí o sí, o al final, o sea, si llegaban a sobrevivir los dos, aunque pudieran llegar a eliminar pues a uno de ellos ya a futuro, o sea, sí o sí iban a terminar acabando pues con este Yuri en un par de partidas, bueno, de debates más. Así que había que pues encerrar a uno de los Gnosia. Afortunadamente Yuri pues termina usando la táctica de este Shaman, el cual vemos que termina cambiando su voto por, o sea, gracias pues a esta influencia de Yuri. Con lo cual pues Rakio es condenado, no sin antes pues darnos ahí la perspectiva de cómo pues habíamos caído en su trampa, dejando a Yuri pues un poquito ahí alterado de bueno, ¿qué vamos a hacer? Obviamente pues Kukrushka termina siendo eliminada pues en ese momento, o sea, para que ya no haya Ángel Guardián. Y viendo cómo pues Yuri tenía que averiguar pues quién era el otro Gnosia sí o sí, habiendo entre las posibilidades y después del descarte pues solo tres personas, o el mismísimo Jonas, o el mismísimo Chippy, o el mismísimo Remnan. Pero descartando un poquito a Remnan porque se supone pues que él era el doctor y Rakio pues era el doctor Gnosia falso y tal, pues no debería pues llegar a ser el Gnosia. A no ser, y aquí es la tremenda jugada que nos terminan dando. La verdad les digo, o sea, es muy bueno, la verdad, cómo lo terminaron haciendo, porque les digo, sí, hay maneras, o sea, de sacarlo y tal. De hecho, le digo, es una de las cosas que terminé ahí sospechando, pero le digo, es mi problema, o sea, que suelo tener ideas, pero las descarto rápidamente por alguna razón, o sea, mi culpa es que subestimo mucho a veces la historia. La historia y no les creo capaces de ir a más allá. O sea, es por eso que a veces me suelen ahí sorprender. Porque les digo, o sea, para mí sí era ahí entendible. O sea, de que bueno, es posible que Remnant sea, pero le digo, para eso hubieran tenido que eliminar al doctor. No creo que vayan a usar ese truco, pero al final sí. Al final, después de que nuestro querido Yuri pues termine equivocándose al elegir pues a quién investigar, pues ese momento termina haciendo pues la última jugada, acerca de cómo pues Remnan debería pues ser el otro Gnosia, que habían eliminado al verdadero doctor en un principio de manera pues ahí de milagro y tal, y habían jugado pues esta estrategia de hacerse pasar por el verdadero, o sea, tener ahí al doctor y al otro doctor falso, o sea, para ahí confundir ahí la situación y tener el control total de el debate. Pero no, al final, o sea, Yuri pues se terminó dando cuenta de la trampa y vemos cómo pues al final terminamos ganando la partida, cumpliendo la condición, o sea que nos había terminado dando nuestra querida Yuriko, y ahora parece ser que por fin se nos terminará dando la revelación de la verdad. Así que vamos a ver qué es lo que nos mostrarán y qué es lo que terminará pasando en este episodito. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
tremenda explosión mental nos terminamos llevando en este capítulo. Finalmente, pues revelándonos uno de los mayores grandes misterios, o sea que realmente no me imaginaba, o sea que terminaría aconteciendo. Yo esperaba, o sea, que nos contaran un poquito pues más de lo que pasaba con Kukrushka y toda esta cuestión, o sea, de la civilización y de los Gnosia y tal. Pero o sea, al final nos terminaron revelando una cosa completamente diferente, pero igualmente bastante crucial e importante. Iniciándose porque en este bucle aparentemente parece que no hubo contaminación nósea, ya que Setsu pues logró salvar a todos pues antes de que esto sucediera. Y este momento se aparece pues un bucle feliz y normal, justamente sabiendo cómo pues aparentemente todos finalmente obtendremos nuestro final feliz, de no ser por una pequeña cosa. Y es que, bueno, alguien terminó apareciendo de manera diferente pues a lo usual. Y es que como vemos en este bucle, este Yuri terminó despertando no en la cámara, o sea como pues suele ahí despertar normalmente, sino pues en su cuarto. Lo cual pues deja ahí con interrogantes y especialmente o sea cuando nos termina, bueno, termina saltando la alarma de que hay un error biológico pues dentro de una de las cámaras de la enfermería. Yo en un principio pensé de que, wow, Dios, nos van a hablar acerca de lo sucedido con Kukrushka. En esta ocasión va a ser Yuriko la que agarre el hacha y termine reventándolos a todos y finalmente es Kuro. No, pero al final les digo, o sea, a mí sí me impactó, o sea, descubrir, o sea, que quien se encontraba dentro de la cápsula era nada más y nada menos que el mismísimo Yuri. Explicándonos aquí cómo pues obviamente, o sea, si dos entes, o sea, que no deberían estar ocupando el mismo espacio, están ocupando el mismo espacio, termina habiendo una especie de colapso universal. Justamente, o sea, lo que terminan mencionando, o sea, de que si te encuentras con tu doble, o si que si viajas al pasado y te encuentras contigo mismo, el universo explota, pues aquí aparentemente pues es una realidad. Y aquí es donde vemos como pues de manera bastante psicodélica nos terminan explicando pues qué es lo que pasó. Y la verdad, chulo. Chulísimo, o sea, cómo te lo terminan ahí explicando. Y es que aparentemente Yuri siempre termina llegando a morir. Siempre pues que hay un ataque náusea. Ya que, bueno, como vemos, Yuri pues siempre termina siendo herido y tal, pero antes de poder recuperarse, aparentemente siempre termina muriendo. Esto hace, o sea, que cuando termine pasándose a lo del bucle, al mandar su conciencia pues ahí a su cuerpo en el pasado, pues se tenga que crear uno completamente nuevo. Y la situación es que al haber ahí el ataque Gnosia y tal, eh, o sea, al haber sido, o sea, sido asesinado el cuerpo original, el clon, o sea, que se termina creando, pues no tiene ningún problema, o sea, de convivencia en ese mundo, ya que jamás se va a terminar encontrando, pues, con el otro Yuri. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, si termina llegando a un mundo, o sea, donde no hay ataque gnosia, pues que obviamente Yuri sobrevive y pues se encuentra con el clon, el cual no debería pues llegar a existir, creando pues este fallo, o sea, en la Matrix, y creando pues el colapso del universo. Bellísimo, la verdad. Es que le digo, me encanta cómo te lo explican, o sea, porque tiene mucho sentido, la verdad, y está muy bien. Lo que me encanta es cuando te dan este tipo de giros, lo bien, o sea, que está camuflado, o sea, desde el inicio, o sea, te dan ahí, o sea, la muestra de que algo no está bien o algo está ahí y tal, y es hasta este punto, o sea, donde te das cuenta de que, wow, Dios, siempre tuvo sentido y tal, muy, muy bueno, la verdad me ha encantado, o sea, como pues lo han ahí eh, justamente mostrado ahí en este episodio, todo este pues ahí, toda esta curiosa situación.
muy, muy bien, la verdad. Lo único triste, o sea, de todo esto, pues es que prácticamente Yuri está condenado. Ya que mientras o sea, esta situación exista como tal, el hecho también, que me gusta cómo justifican el hecho de que no llegue a tener recuerdos. Y es triste, como les digo, o sea, ya que, o sea, o sea, la única situación, o sea, para lograr ahí el final feliz, o sea, sin ataque Gnosia, él no puede, o sea, ese mundo se terminará colapsando, o sea, porque pues al final se va a terminar encontrando con él mismo. Así que deberá sí o sí, pues estar viviendo en los bucles con Gnosia para lograr no tener, pues, bueno, es el único lugar, o sea, donde podría pues tener ahí un desenlace positivo sin el colapso del universo. Durillo, durillo la verdad, o sea, toda esta situación existencialoide, la verdad, lo único que no me dejó en claro, bueno, aquí también te explican lo del Gnos, la conciencia esta de la humanidad ahí, eh, sí, la conciencia colectiva, o sea, ahí de la humanidad, o sea, que termina creando esta réplica de Yuri, que tiene un objetivo, o sea, con esto y tal. Eso es lo que todavía no me queda en claro, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué termina existiendo eh, o sea, Yuri de manera original, prácticamente? O sea, porque se supone que Yuri debería morir en ese ataque Gnosia y lo que el Yuri clon debería existir después de que esta Setsu le entregue la llave de plata a este Yuri, lo cual indica que al menos en primera instancia sí hay posibilidad, o sea, de que Yuri pues termine sobreviviendo en un ataque Gnosia. Es que le digo, hay cosas ahí que todavía no me terminan de convencer, o sea, porque te dan a entender, o sea, de que siempre que hay un ataque Gnosia, Yuri está muerto. Pero entonces, ¿cómo es que este primer Yuri, o sea, que terminamos viendo despertar, o sea, en el primer episodio, o sea, está ahí con vida? O sea, ¿cómo se crea esa existencia, o sea, sin que le hayan dado la llave de plata todavía? Eso es lo que no me termina dejando ahí en claro la verdad. Pero a ver cómo pues se terminan ahí desarrollando los eventillos y cuál será ahí el desenlace pues para nuestro querido Yuri. La única forma, o sea, que veo es, o número uno, o termina matando a su otro yo antes de terminar despertando y tal, o él termina teniendo que sacrificarse, la verdad. Termina teniendo que sacrificarse, o sea, para que su yo, eh, o sea, su yo verdadero y tal, pues logre ahí seguir con vida junto con los demás y no arruinar, pues, el futuro feliz, o sea, de esto. O sea, le digo, es lo único que veo. O muere, o sea, o mata, o subió, verdadero muere, o él es el que se termina teniendo que sacrificar. Así que muy bueno, y la verdad me gustó el ending, bueno, el primer ending versión bug, bastante chulo, la verdad. Así que a ver cómo pues se terminan desarrollando las cosas y cuál será el destino pues para nuestro querido Yuricito. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.